Reporte 100. World Justice Project presentó esta semana el índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, que proporciona un análisis detallado de la situación del Estado de Derecho en las diferentes entidades federativas del país, incluido Sonora, y le agradezco a la investigadora de World Justice Project, Stephanie Caudillo, que esté con nosotros esta mañana. Stephanie, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por este espacio. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es World Justice Project y qué es este índice de Estado de Derecho que año con año realizan? Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, el World Justice Project es una organización internacional, independiente y multidisciplinaria que tiene su sede en Washington, en D.C., pero que desde hace algunos años ha estado aquí en México realizando el índice de Estado de Derecho en México. Por más de 10 años hemos realizado este índice a nivel global en más de 140 países, pero justamente el índice global fue retomado para poder explicar la situación que se vive en México, pero a nivel subnacional en las 32 entidades federativas. Y justamente lo que hace el índice de Estado de Derecho en México, como tú bien lo decías, es explicar cuál es el Estado de Derecho en cada una de las 32 entidades federativas, y lo que hace es mostrar como una especie de fotografía de cómo está cada entidad viviendo el Estado de Derecho en México. Nosotros tenemos un rango, digamos, una puntuación que va del 0 al 1, donde el 1 significa que tenemos un Estado de Derecho fuerte y el 0 significa una adhesión más débil. Y para compartirles un poco los resultados a ti y a tu audiencia, Juan Carlos, pues les comparto que en esta sexta edición pues ya podemos ver algunas tendencias, algunas fortalezas del Estado de Derecho, y justamente lo que vemos en esta sexta edición pues es que hay un estancamiento generalizado del Estado de Derecho en las 32 entidades federativas. Para que se den una idea, el promedio nacional es de 0.41 y pues la entidad que tiene, digamos, que encabeza el ranking, que en esta edición por tercera ocasión es Querétaro, pues tiene una puntuación de 0.49. Entonces, esto nos habla de que hay un largo camino por recorrer, que hay retos persistentes y que aún así los lugares, digamos, que están encabezando este ranking, pues no tienen una puntuación perfecta. Entonces hay todavía muchos retos y muchas áreas de oportunidad en las cuales trabajar para fortalecer el Estado de Derecho en México. ¿Qué aspectos miden para establecer el Estado de Derecho que tiene cada entidad de la República? ¿Qué rubros son medidos, analizados, estudiados, Stephanie? Fíjate, Juan Carlos, que el Estado de Derecho normalmente nos parece un concepto bastante complejo y bastante lejos de lo que vivimos en el día a día. Y pues no hay nada más lejos que eso, ¿no? El Estado de Derecho en realidad lo vivimos desde que intentamos acceder a servicios de salud pública, desde que realizamos algún trámite en alguna institución de gobierno, desde que tratamos de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, y justamente sí es un concepto bastante complejo, pero que lo estamos viviendo día a día y que quizá no nos percatamos. Nosotros, para poder medir este índice, medimos aspectos como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, medimos también orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, justicia penal. Agrupamos todos estos aspectos en 8 factores, y justamente lo que nos permite el índice es ver cuáles son las fortalezas y debilidades en cada una de las 32 entidades federativas en distintos aspectos, ¿no? Sabemos perfectamente que, por ejemplo, la realidad que se vive en Sonora no es la misma que se vive en Yucatán, la misma que se vive en Ciudad de México, o la misma que se vive en cualquier otro estado. Entonces, esta es una de las tantas cualidades que tiene el índice, que nos permite acercarnos a cada una de las entidades para ver cuáles de estos aspectos están funcionando, cuáles urge atender, cuáles son aquellos aspectos en los que hay que trabajar específicamente en cada uno de los estados. ¿Cómo sale Sonora en este índice de Estado de Derecho 2023-2024, Stephanie? Bien, Juan Carlos, en esta edición lo que podemos ver es que pues ya llevamos 6 ediciones haciendo este índice año con año. Entonces, para que se den una idea, Sonora empezó en el lugar 29 y Sonora en esta edición está en el lugar 21.
no es, digamos, que tenga la puntuación perfecta, que tenga puntuaciones altas. De hecho, Sonora tiene una puntuación de .40 en esta edición. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que hay algunas entidades que han avanzado, es decir, que en el 2018, que fue que publicamos nuestra primera edición, comenzaron en un lugar y en esta edición han avanzado algunas posiciones, y este es el caso de Sonora. Si me permites compartirte algunos de los retos que enfrenta Sonora. Sonora está enfrentando retos, al igual que la mayoría de las entidades, en temas de justicia penal. Todo lo relacionado a investigación penal eficaz, a procuración y impartición de justicia, a un debido proceso legal, al sistema penitenciario, etcétera, son un reto persistente en Sonora y pues también en el resto de las entidades federativas, ¿no? De hecho, el subfactor que tenemos con la puntuación más baja en todo el índice, y que es el reto más, uno de los retos más importantes, es el respeto al debido proceso de las personas acusadas de un delito. Otro de los retos también persistentes, pues, es el tema de ausencia de corrupción, que se ha quedado estancado de manera generalizada, y particularmente la ausencia de corrupción en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia. Sin embargo, Juan Carlos, hay algunos aspectos que Sonora tiene más fortalecidos, por así decirlo. Esto tiene que ver con las puntuaciones que sacó, que es el gobierno abierto. Aquí medimos la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas. También tiene algunas fortalezas en temas de derechos fundamentales. Y finalmente, Juan Carlos, pues decirte que el tema de justicia civil presenta claroscuros. Tenemos muchos retos en temas de una justicia civil expedita, de calidad, libre de corrupción. Sin embargo, algo que está funcionando, que también debemos mencionarlo, son los mecanismos alternativos de solución de controversia, que son estos mecanismos que se utilizan en problemas, pensemos por ejemplo en un conflicto vecinal por ruido, en un problema familiar por una deuda económica, por la repartición de algún terreno, etcétera. Y lo que hacen estos mecanismos es buscar la solución pacífica a través del conflicto y a través del diálogo. Entonces, esto evita judicializar los casos, evita gastar mucho tiempo, gastar mucho dinero, y estos mecanismos en términos generales están funcionando. Entonces también hay que voltear a ver lo que está funcionando para continuar fortaleciéndolo. Sí, Sonora tiene 0.40 en el índice general. Ocupamos el lugar número 21 de los 32 estados evaluados. En el último índice, antes de en el penúltimo, en el del año pasado, ¿qué puntuación teníamos? ¿Qué puntaje teníamos en Sonora? ¿Y qué posición ocupábamos, Stephanie? Bueno, pues la verdad es que ha sido, se ha ido moviendo con el tiempo. Sí. Si me das un segundo, mira, el año pasado Sonora también tenía una puntuación de .40 y tenía 40. Una posición 20. Entonces, 20, Entonces se ha ido moviendo. La verdad es que año con año algunos aspectos de los subfactores, de estos factores que te decía y de los subfactores se van moviendo. Entonces vale la pena hacer un zoom a qué es lo que está sucediendo, qué aspectos están mejorando, qué otros aspectos están retrocediendo, y justamente por las puntuaciones que cambian en cada uno de los factores que te mencionaba en un inicio, es por eso que también las posiciones se mueven a veces 1 o 2 lugares. Pero pues si te das cuenta y si vemos las 6 ediciones, los puntajes no cambian de manera sustancial, ¿no? O sea, sí hay algunos cambios, pero tampoco son cambios significativos. Sí, 0 es 0 Estado de Derecho, si es es nulo Estado de Derecho, y 1 es pleno Estado de Derecho. En el mundo, en estas mediciones que hacen en otros países del mundo, ¿hay alguna nación que se acerque al 1? En el índice global sí hay países que se acerquen al 1, sí. Sin embargo, cabe recalcar que pues esta edición justamente lo que trata de hacer es una medición a nivel subnacional, ¿no? Sí, claro. De hecho, nuestro índice global también considera a México y a muchísimos otros países de América Latina, de Europa, de otros continentes, pero justamente la fortaleza que tiene este índice, particularmente en México, es que nos permite ver con una lupa los aspectos que sí están funcionando y cuáles son las áreas de oportunidad,
porque justamente esto nos permite trabajar de manera cercana con las instituciones locales que quisieran mejorar algunos aspectos del Estado de Derecho. Y en World Justice Project tenemos toda la certeza de que no se puede mejorar lo que no se mide. Claro. Entonces, una vez que medimos los aspectos del Estado de Derecho en cada una de las entidades, entonces podemos saber pues por dónde entrarle, ¿no? Así que por dónde empezar. Nosotros estamos siempre abiertos a colaborar con instituciones locales que quieran trabajar en temas de Estado de Derecho, y justamente a partir de la evidencia y de los datos duros es que podemos comenzar a transformar la realidad que pues sea traducida para una mejor vida de las personas. Sí, me decías ahorita, Querétaro es el país mejor evaluado en Estado de Derecho, es el que ocupa el primer lugar, la posición número 1 en Estado de Derecho. ¿Qué otros estados están después de Querétaro, segundo, tercero, cuarto lugar? Claro que sí, Juan Carlos. Mira, el segundo estado es Guanajuato, tiene una puntuación de .47, al igual que Aguascalientes. Después le sigue Yucatán con .46 y en quinto lugar está Sinaloa con .46. Sí. Entonces, si te das cuenta, son puntuaciones, o sea, son las puntuaciones más altas de todo el índice, y todavía hay pues una brecha bastante amplia para acercarnos al 1, ¿no? Querétaro, primer lugar, Guanajuato, segundo. Sí, Guanajuato, Aguascalientes Yucatán tercero, y Yucatán y Sinaloa son los primeros 5. En el sótano, ¿quiénes están? ¿Perdón? En el sótano, es decir, en las últimas posiciones. Claro que sí. Los últimos, te menciono las últimas 3 entidades. En el lugar 30 está Quintana Roo con .36. En el lugar 31 Morelos con .35. Y en el Estado de México, en el lugar 32 con .35. Sí, pues interesante. ¿Dónde podemos encontrar estos resultados, Stephanie Caudillo, investigadora de World Justice Project? Claro que sí, Juan Carlos. Esto está en nuestro sitio web. Pueden poner en el buscador WJP México y les va a aparecer nuestra página, y ahí pueden encontrar todos los datos. Son abiertos, los pueden descargar de nuestras 6 ediciones, tanto el reporte como los datos en sí mismos, y ahí dice Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024. Gracias, Stephanie, por la información. Estamos atentos. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Buen día. Hasta pronto. Bueno, entonces Querétaro está en primer lugar. Llama la atención, son gobernadores panistas, ¿no? Son gobiernos panistas. Querétaro, primer lugar. Segundo lugar, Guanajuato, también es gobierno panista. Tercer lugar, Aguascalientes, es gobierno panista. Y cuarto lugar, Yucatán, es gobierno panista. Bueno, ya Yucatán no será gobierno panista, ya pasó a Morena. En estas elecciones va a haber cambio a Morena. En el caso de Guanajuato va a haber cambio a Morena. Pero los primeros 4 lugares son, en el momento de este análisis, son gobiernos del PAN. Interesante. Reporte 100.